Bienvenidos a La Banda Magnética. Este es su podcast donde hablamos de todo y de nada y donde tratamos temas de los que no muchos quieren hablar. En esta ocasión vamos con nuestra cuarta parte de esta serie sobre aborto. Se dio una noticia en las últimas semanas. La Suprema Corte de Justicia determinó que el Congreso debía eliminar el aborto del Código Penal. Esto se dio después de que el Grupo Gire presentara un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acá en México. El Grupo Gire es el Grupo de Información en Reproducción Elegida. Doctor Darkness, Doctor Oscuridad, ¿cómo le cayó esta noticia? Sí, fue algo muy interesante ver que saliera esa noticia, justamente mientras vamos cubriendo todavía este tema. Así es, recordemos que en los últimos años México ha avanzado en la despenalización del aborto, siendo al momento de grabar este episodio 12 de los 32 estados los que han tomado esta medida. A pesar de esto, el aborto sigue siendo delito federal, excepto en los casos de violación y de peligro para la vida de la mujer. Del lado pro vida, por otra parte, igualmente al momento de grabar este episodio, el candidato liberal libertario Javier Gerardo Milei en Argentina pues se perfila como el virtual ganador de las elecciones. De hecho, recientemente concluyó el debate presidencial y su participación fue bastante destacada. Y en México, el actor, productor y activista provida Eduardo Verástegui pues ya se ha postulado como candidato independiente para la presidencia de México. Nombres y situaciones bastante polémicas, ciertamente. Bastante. Así que bueno, esta noticia nos cayó por sorpresa, pero bueno, esto es La Banda Magnética, parte 4 sobre aborto. Comenzamos. Somos la banda magnética. Donde exploramos el espectro de temas de los que no muchos quieren hablar. Y respuestas a preguntas que nadie hizo. Construiré mi propio parque temático con juegos de azar y multijugador. No importa de qué asunto se trate, siempre podemos reírnos al respecto. Claro que sí, dinero. Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero. La vida hecha meme. Y el meme hecho podcast. Esto es La Banda Magnética. Recientemente acaba de pasar el 28 de septiembre, día que desde hace algunos años pues se utiliza para que los grupos pro aborto salgan a la calle a exigir condiciones para lo que ellos llaman libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo. ¿Cómo vivió estas manifestaciones, doctor? ¿Qué opina al respecto? Bueno, recordando mi opinión que ya les presenté previamente, pues ya saben, no es exactamente por lo que yo lucharía, pero bueno, ciertamente es un tema que siempre pues, nos hace seguir reflexionando respecto al tema. Digo, también estuve aprovechando un poco, pues no tanto la fecha, pero sí los tiempos, pues para seguir investigando del tema. Pero ¿qué de usted, doctor? ¿Usted qué le ha parecido o cómo lo vivió estando desde la otra perspectiva? Pues la verdad fue una noticia bastante lamentable.
Es curioso notar cómo siempre estos avances del aborto siempre se hacen por medio de la vía no democrática. Recordemos que de los 3 poderes que conforman a una república, digamos el poder que está más en contacto con el pueblo, digamos con la representación popular, pues es el poder legislativo. Y pues siempre todos estos avances han sido por la vía del poder judicial, que es el poder no democrático de esta división de poderes. Este grupo Gire, el que presentó el amparo, de hecho fue fundado por la activista feminista Marta Lamas, de la cual ya hemos platicado, aunque sea brevemente, aquí en la Banda Magnética. Y a mí me llama la atención porque en un conversatorio en 2016, me parece, en la UNAM, pues ella presentaba, bueno, ella exponía un poco de la historia de su activismo y en esta plática ella admitía explícitamente que en los inicios de su movimiento ellos inflaban cifras que en realidad decían que morían alrededor de 100,000 mujeres por aborto clandestino, cuando morían 100,000 personas por causas varias y el número de muertes por aborto clandestino eran muy ínfimas. Lo que a mí me llama la atención es cómo en esta exposición, después de hacer tal afirmación, tal confesión diría yo, pues el público procede a reírse. Es como tal cual te están diciendo que mintieron con datos vitales de mujeres, que en lugar de atender las causas de muerte de todas las demás mujeres, dijeron no, digamos que fue por aborto. Con lo cual, pues al menos yo me quedo pensando si estos grupos ven al aborto como un fin o como un medio. Y en caso de que sea un medio, pues ¿cuál es el fin? Aunque me quedó una duda respecto a lo que hablábamos, el tema, bueno, en la última ocasión Ajá, que estábamos tocando este tema. Bueno, usted hizo bastante énfasis justamente en lo de que humano y persona son distintos, ¿no es así? sí. Bueno, yo creo que tendríamos que definir un poquito qué es, qué es una persona en este caso, que normalmente se suele definir como que sea un individuo pensante, ¿no? Es decir, que tenga capacidad de razonamiento y que además sea capaz de existir de manera individual. No, de hecho, entonces las personas que padecen algún tipo de enfermedad que dificulta su pensamiento, pues serían menos personas. Sí, técnicamente la definición iba un poco por ahí. Entonces, en ese sentido, bueno, entonces primero quisiera preguntarle cuál sería su definición de persona. La verdad, la definición de persona no sería del interés de la discusión, porque como mencioné en el capítulo anterior, pues es un concepto más legal que otra cosa. Digo, recordemos que en distintos puntos de la historia había grupos humanos a los que no se les consideraba personas. Por ejemplo, los judíos, los negros. Entonces, como tal, no es algo que nos podamos basar en la ciencia o en lo objetivo para determinar qué es una persona o no. Es más, podríamos tener una persona, una mujer embarazada viajando de México a Colombia y está en la semana 8. Digo, en el mes 8, perdón. Entonces, que de repente al llegar a Colombia su niño deja de ser una persona, pues legalmente sí, al parecer, lo cual tiene un efecto legal, pero un efecto en la realidad tangible. Aún así, hay gente que específicamente lo que defendería es la idea de persona y no tanto la de humano. Es que mira, lo que muchas personas piensan o argumentan respecto a una persona es que piense o que sienta dolor. Sin embargo, la cuestión de dolor es muy... La experiencia que tú puedas tener de una situación dolorosa
no tiene por qué ser igual a lo largo de tu vida. O sea, no es la misma sensación de dolor la que tú puedas percibir de adulto ante una determinada situación que de niño. Igualmente a la edad en la etapa de desarrollo en la que eres un feto, pues ya hay estudios, igualmente acá en la descripción del capítulo se los dejamos, pues artículos donde detallan la existencia de liberación de neurotransmisores incluso en etapas fetales. Un poco pensando en lo que decía anteriormente, de hecho la conciencia se considera que se adquiere hasta los 4 meses después de haber nacido, entonces Sí, y también tiene entonces sentido una persona, pero no hablamos sería que los persona recién sino nacidos no son personas. podría ser, ¿eh? No podría ser, porque incluso hay lapsos en los que la persona no está consciente de sí mismo. En ese caso, cuando a ti te anestesian, ¿te podrían matar porque dejas de ser persona? ¿O cuando quedas inconsciente, te desmayas? ¿O duermes? Y aquí es donde pues muchos dicen, no, es que es un estado transitorio. Pues sí, del momento de la fecundación a que desarrollas conciencia también es un estado transitorio. Digo, por otra parte, no me extraña que el debate del aborto pues se trate de trasladar precisamente del terreno de la ciencia o de la medicina al terreno de los derechos. Es decir, ya no hablamos de aborto, hablamos del derecho de las mujeres a elegir. Y aquí me gustaría igual hacer mención de esta filósofa argentina, Laura Klein, que dice que el eje de la discusión respecto al aborto pues está mal ubicado, puesto que se puede demostrar por medio de la ciencia tanto que el feto es un ser humano como que no lo es, lo cual en sí ya es bastante sospechoso hacer esa afirmación porque no hay humanos vivos y muertos a la vez. Un humano de Schrödinger o un zombie. Un zombie, el zombie de Schrödinger. Solo en la banda magnética. Pero no sé, ¿usted cómo definiría persona, doctor? Híjole, es que yo sí tomaría un poquito eso que le decía de hasta los 4 meses. Pero en el caso de que sea, por ejemplo, un coma o algo así, diría, bueno, es que ahí estamos hablando de un potencial bastante certero. Entonces también con eso el potencial no estoy seguro. Creo que en muchos casos yo terminaría definiendo como persona a seres que no se les suele considerar personas, y a muchos que sí se les suele considerar personas no los consideraría. Pero bueno, yo realmente no argumentaría desde ese punto, pero más bien era un punto que se me hacía curioso desde el punto de vista, pues más de otros grupos, ¿no? Porque como usted mencionó, yo vengo más bien desde una visión más utilitaria, más que desde este otro punto más humanitario, incluso filosófico. Si tú que nos escuchas quieres formar parte de este debate, quieres hacernos saber tus comentarios, tus opiniones, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook como Instagram, estamos como La Banda Magnética, o puedes escribirnos al correo electrónico bandamagneticapodcast@gmail.com. bandamagneticapodcast@gmail.com. Bueno, doctor, ha llegado el momento de nuestra interferencia musical. ¿A quién tenemos esta vez? Tenemos la interpretación de, justamente hablando de zombies, la interpretación de Zombie por parte de Ewa. Está basada en la canción del mismo nombre de Cranberries, así que disfrútenla. Another head hangs
Y regresamos de nuestra interferencia musical aquí en la banda magnética. Bueno, vamos a lo que nos compete. Abordando el aborto desde un punto de vista utilitario, pues bueno, no en el capítulo anterior, pero ya hace unos capítulos que, de hecho lo comentaba usted, doctor, ¿no? De si supiera que una persona va a ser criminal, si pudiéramos acabar con ella, ¿no? Algo así era la pregunta inicial, sí, para eventualmente abordar un poco más del tema. Posteriormente lo planteaba no necesariamente tener la certeza de que va a ser un criminal, sino pues si solo tuviéramos una probabilidad y esta fuera muy grande. Así es. Bueno, pues la verdad a mí estas aseveraciones se me hacen bastante clasistas. Me sorprende incluso luego que algunos grupos progresistas pues hagan uso de esta lógica para defender el aborto, porque están suponiendo, o más bien asumiendo, que una persona va a ser un criminal por haber nacido en situaciones de pobreza o en barrios marginales, ¿no? Asimismo, hay quienes hacen estimaciones, me atrevería a decir bastante cuestionables, al afirmar que una persona tiene más probabilidades de ser un criminal si nace en condiciones de pobreza, cuando pues en realidad es muy difícil, o bueno, yo no conozco un solo lugar en el mundo en el que la mayoría de la gente sea criminal, o sea que haya más criminales que gente normal. Si estas estimaciones fueran verdaderas, pues habría más probabilidad de que las personas que nacen en estas comunidades fueran criminales, por lo cual habría más criminales que gente normal. A favor del aborto en un sentido utilitario, en la década de los 90, los economistas John Donohue III y Steven Levitt pues publicaron un artículo en el que se afirmaba que debido a la despenalización del aborto a partir del caso de Roe versus Wade en Estados Unidos, pues se había dado un declive en el crimen. Uh-huh. En este artículo, bueno, cabe mencionar que publicaron su primer artículo fue en el 94 más o menos. No, fue en el 2001. Perdón. Fue en el 2001 y posteriormente publicaron otro artículo con datos más recientes, que fue el que usted nos platicó la vez pasada, que fue de 2014. Y bueno, esto normalmente pues se toma como un estandarte, o como pues sí, como se toma como un estandarte utilitario para tratar de demostrar que pues el aborto reduce el crimen, lo cual creo que incluso suponiendo que fuera verdad, no tiene por qué significar que eso tenga que ser replicable en todos los países. Porque de hecho el aborto aquí en México es legal desde 2007. Y según datos del Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en la Ciudad de México, que es donde es legal desde 2007, la pobreza ha pasado de 2008 de un 27.6% a un 30.6%. Además que la tasa de criminalidad por cada 100,000 personas pues ha tenido fluctuaciones con una tendencia ascendente desde esta fecha, desde 2008, y realmente el efecto de la legalización del aborto no es patente. De hecho, el artículo Nuevos argumentos en contra del aborto, escrito por Moisés Vaca, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, y por Itzel Mayans, del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora,
De hecho, detallan que la legalización del aborto no tiene un impacto en la natalidad, pero bueno, curiosamente este artículo que aboga por el aborto, pues termina dando esta referencia de que pues no tiene un efecto palpable sobre la natalidad. Aunque de hecho eso era algo deseable, porque no se intentaba, o bueno, el objetivo no sería reducir la natalidad, sino reducir que tantos de ellos se vuelvan criminales. O esa es como la idea ahí. Entonces, de hecho, eso era algo que se cuestionaba en un principio de, oigan, ¿y esto va a disminuir la natalidad? Porque eso sería algo malo, o al menos es visto como algo malo. Entonces, si no hay una disminución en la natalidad, eso es bueno. Sin embargo, desde la retórica progresista, desde la retórica ambientalista incluso, pues se sostiene que existe una sobrepoblación y que entonces, digamos, el promover leyes el promover leyes a favor del aborto, pues ayudaría de alguna manera a reducir esta sobrepoblación, entre comillas, lo cual ya vemos que no es así. Y pues de hecho igualmente se había demostrado mal o bien, bueno, habría que ver esas referencias para poder afirmar con más certeza que no reducía ni afectaba la natalidad. Y como veremos más adelante, el legalizar el aborto no tiene un efecto en la muerte materna. Entonces queda bastante en duda de si realmente ha tenido algún efecto la legalización del aborto en México, en Ciudad de México, visto desde un punto de vista utilitario. Más bien lo que yo veo ahí en este caso es un caso de la falacia ad populum, es decir, que porque lo hagan o les haya funcionado a otras personas, pues asumir que también tiene que funcionar para nosotros, cuando de hecho la evidencia nos dice totalmente lo contrario. O sea, la pobreza ha aumentado, el crimen ha aumentado. Si tiene algún efecto, pues este efecto es un efecto nulo o negativo. Pero bien podría haber una correlación más bien entre que la pobreza causara un aumento de crimen, siendo la pobreza causada por otros efectos, por otras causas externas. Digo, en ese sentido, pues habría que investigar más, que ciertamente es algo que sí se le cuestionaba a la investigación de qué otros factores también están jugando. Y la idea era un poco que justamente esto del aborto fuera uno de los factores que tomándolo de manera independiente tuvieran este efecto, ¿no? Y bien podría ser porque los otros factores externos sean demasiado grandes. Podría ser, no sé. Podría ser, o bien la legalización del aborto tiene un efecto nulo o negativo. En cualquiera de los casos, en respuesta a las peticiones, bueno, más bien a las exigencias de los grupos pro aborto, pues no se debería destinar en ese caso dinero público para la realización de este procedimiento, ya que ni siquiera tiene un efecto palpable sobre la seguridad o el desarrollo de las personas. Y de nuevo, el que en otras partes del mundo pudiera haber llegado a funcionar no significa que también tenga que funcionar acá. O sea, simplemente el replicar medidas solo porque otros lo hacen es un sinsentido, es una falacia. Y ahora entrando ya en discusión de lo que decía el buen Don Oju, pues este artículo tampoco no se puede considerar como como una prueba irrefutable. De hecho, hay economistas que difieren bastante, incluso han postulado han encontrado precisamente lo contrario. Por ejemplo, el economista John D. Mueller, pues muestra que hay un 90% de correlación inversa entre paternidad y crimen, siendo que el hecho de ser padre representa una traba para cometer delitos de sangre. Esto pues aunado a que, de hecho, después del caso de Roe versus Wade hubo un aumento en la criminalidad en la década del 70 al 80.
De igual forma, el economista Theodore Joyce, profesor en la Baruch College en Nueva York, cuya investigación sobre el aborto se ha publicado en el Journal de Medicina de Nueva Inglaterra y en el Journal de Política Económica, pues critica bastante estos artículos de John Donoghue III y Stephen Levitt. Pues de acuerdo con él, pues no se puede identificar al aborto como causal de la baja de la criminalidad, tomando en cuenta los cambios suaves de las variables en el tiempo. Es decir, pues los cambios abruptos que menciona pues tampoco no son tan abruptos como para establecer una correlación entre criminalidad y legalización del aborto. Adicionalmente, pues en 2006 se le cuestionó a Stephen Levitt si debido a la baja en las tasas de aborto entre mujeres blancas, pues se daría como resultado un aumento del crimen entre los adolescentes blancos. Y de hecho, Levitt explicó que no es el acceso al aborto per se lo que conduce a un declive en el crimen, sino el declive en el número de nacimientos no deseados. Y pues esto lo dijo uno de los autores de los artículos, entonces deja bastante que pensar. Incluso el mismo John Donoghue, cuando el comentarista y presentador de CNN, Michael Smirkonich, le preguntó, entonces, ¿a más aborto menos crimen? Y Donoghue respondió que eso es lo que la información sugiere. Y posteriormente añade, pero me gustaría remarcar que el factor crítico es permitir la elección del tiempo y la selección de la generación familiar a la mujer. Y si ellas pudieran evitar los embarazos no deseados, entonces todos los beneficios que vemos que ocurren debido al aborto podrían ser generados también. Estas son palabras textuales de John Donoghue, en las que está diciendo que el problema no es la legalización o no del aborto, sino los embarazos no deseados. Ya podemos discernir que para el fin que perseguimos, que perseguimos todos, que es el de una mejor sociedad, pues como tal, el culpable de que esto no suceda, por decirlo de alguna manera, pues son los embarazos no deseados, no que no haya un acceso al aborto como tal. En ese sentido, ¿usted qué propondría para evitar los embarazos no deseados? Una educación sexual auténtica, enfocada más a valores tradicionales y familiares, más que a la promiscuidad. Y bueno, claro, haciendo énfasis en el uso correcto de anticonceptivos, en la planificación familiar, haciendo énfasis en la responsabilidad que como individuos tenemos dentro de la sociedad y del mundo desde que desde que nacemos, desde que somos niños. ¿Y usted cree que sí es suficiente con ese énfasis? Porque, bueno, me parece que hay muchos casos donde no se ha visto, bueno, principalmente en campañas justamente de educación sexual, no se ha visto que sea suficiente así, pese a que sí hay un aumento en disminuir los embarazos incluso más que no deseados, no planeados, no son capaces de erradicar el 100%. Pues no, realmente es como si me preguntara, pues, ¿qué propondrías para reducir el crimen? Y yo te doy una serie de respuestas, pero me dices, no, pero es que aún así siguen ocurriendo crímenes. Te diría, pues sí, o sea, crimen va a haber, hay y ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad. O sea, embarazos no deseados pues van a seguir ocurriendo. Pero vaya, lo que yo digo es que lo que propone usted parece no ser suficientemente efectivo. Pero digamos que pasamos de evitar, bueno, de que naturalmente se evitaran un 15% a que con estas campañas evitemos 30% de embarazos no planeados. Todavía van a ocurrir este otro 70%, que es un número bastante significativo, ¿no? Curiosamente, podemos como menospreciar este 30% aquí, pero decir que una reducción del 30%, como decía Donoghue, una reducción del 30% del crimen, esa sí es considerable.
Me pregunta qué haría para reducir el otro 70%, o sea, para erradicar totalmente los embarazos no deseados. Sí. Bueno, algo que se me ocurre, no tanto para evitar los embarazos no deseados o no planeados, sino pues es el incentivar la adopción. Y para esto creo que sí podríamos contar con el apoyo de la población en general para que se utilicen ciertos fondos estatales para incentivar la adopción. O sea, embarazos no deseados van a seguir ocurriendo. Sin embargo, una reducción del 30% es una reducción bastante considerable. Nada más por si tienen curiosidad de leer esta bibliografía, de parte de Teodoro Joyce, pueden consultar la serie de papers titulada Further Test of Abortion and Crime, a Response to Donoghue and Levitt. Es prácticamente una respuesta a Donoghue y Levitt. Y bueno, doctor, pues eso sería una parte nada más de la exposición en respuesta al sentido utilitario del aborto. Tampoco no pretendemos dar soluciones definitivas aquí. Si tú que nos escuchas tienes alguna solución para erradicar este problema de los embarazos no deseados, pues tu opinión es bienvenida. ¿Cómo nos pueden contactar, doctor? Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como La Banda Magnética. Y y nos pueden contactar directamente a nuestro correo bandamagneticapodcast@gmail.com. Regresando un poco a lo de esto de qué tan efectivos son estos métodos, o bueno, los métodos como los que nos mencionaba O sea, la educación. de educación. La educación tiene un efecto de reducir más o menos en un 15% la actividad sexual en estos casos y aumentar el 25% en el uso de contraceptivos. Lo cual pues sí, de todos modos es bastante mayor a una acción menos enfocada, que sería el uso de media masiva, o sea, televisión, folletos, o sea, una actividad no tan activa, que va entre un 3 y 6% en cuanto a disminuirlos. En el 86 la IPPF de hecho admitió que la tasa de promiscuidad entre los adolescentes que reciben educación sexual es 50% más alta que la de los que no la reciben. Y la misma Planned Parenthood, que recordemos es una institución de carácter internacional, una ONG que promueve el aborto alrededor del mundo. Bueno, según el sector progresista es la salud reproductiva, ¿no? Pero vamos. Un poco la pregunta sería, ¿y qué opciones tendría este otro porcentaje de gente que quedará embarazada con un embarazo no deseado? Nos comentaba, doctor, que entonces los orfanatos. Bueno, actualmente una gran cantidad de orfanatos no son exactamente los de mejor calidad. Que bien podríamos invertir ahí para mejorarlos, aunque no sé qué tan viable serían. Pues mire, doctor, en el terreno de ver en qué se gasta nuestro dinero, el dinero de los impuestos, es un terreno en el que hay que entrar bastante seguido y que nos debería de interesar un poco más. La verdad al menos aquí en México, hay un despilfarro de recursos del erario bastante considerable. Igualmente, implementación de medidas de dudosa eficacia. Entonces, yo diría que sí es conveniente apostar por esas salidas. Igualmente en darles ayuda psicológica y médica a las personas que pudieran resultar embarazadas de manera no deseada. Es que también en ese sentido se ha visto que un embarazo no planeado y no deseado, bueno, de gente no deseado, sí suele tener, me parece que unas 8 veces más probabilidad de generar daños a la salud en el sentido psicológico, que no parecen desaparecer. Sin embargo, pues esto se nos queda de tarea, doctor, porque ya se nos acaba el tiempo.
Sí, le daré una buena revisada y le traigo bien los porcentajes la próxima ocasión. Sí, se nos queda de tarea. Tú que nos escuchas, si igualmente quieres investigar, quieres indagar más a fondo, te anexamos las referencias que hemos estado utilizando en este capítulo. Y no te pierdas los posteriores capítulos de esta serie. Igual quedan como 1 o 2 más. Doctor, ¿algunas últimas palabras? Antes de morir, Sí. híjoles, suscríbanse a la banda magnética, manténganse eléctricos. Así es, la suscripción es gratis. Si nos escuchan por YouTube, igual por si no lo saben, igual no tienen por qué saberlo. Pero es gratis, únicamente dan clic en el botón que dice suscribirse y listo. Ah, y activen la campanita, denle clic ahí en el botón que tiene una campanita a un lado. Yo soy Jaime de Santiago, el Doctor Mago Azul. Esto ha sido la Banda Magnética. Nos vemos.